Módulo 8. Prueba de hermeticidad. Requisitos generales. Nos dice que, con excepción de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas, la hermeticidad de toda conexión debe revisarse antes de poner la tubería en servicio. Solo puede ser puesta en servicio las tuberías que resulten herméticas. Sí, hay que hacer la prueba de hermeticidad antes de comenzar a utilizarla. Aquí van a ver una foto de gas natural, pero estamos hablando de la norma de gas LP. La hermeticidad de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas. O sea, hay que probarla antes de taparlas, ¿no? En este caso, las tuberías exteriores. Para la revisión de la hermeticidad, las conexiones deben ser libres de recubrimiento y las tuberías deben presurizarse mediante un fluido compresible. La detección de las fugas puede hacerse mediante manómetro, aplicación de solución jabonosa o detector de fugas, la que más les convenga. Una vez que el manómetro registra la presión requerida, la fuente de presión debe desconectarse del sistema e iniciar el tiempo de prueba. La revisión de hermeticidad se debe llevar a cabo en presencia de una unidad de verificación acreditada y aprobada en esta norma, quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba. Ahí dice unidad de verificación, hoy en día ya es unidad de inspección, pero la norma todavía sigue diciendo unidad de verificación. Más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es lo mismo. La hermeticidad de la tubería se dará por aceptada si durante el tiempo de revisión no se registra disminución alguna de la presión de revisión o no se detecta fuga. Si sigue siendo la misma presión a través de un cierto tiempo, se considera que la prueba es correcta. La revisión de la hermeticidad de la conexión entre la tubería y los aparatos de consumo debe hacerse a la presión y condiciones de operación del aparato de consumo. 2. Medios utilizados para la presurización. Para todas las tuberías, el fluido para la presurización debe ser aire, dióxido de carbono, CO2 o gas inerte. No se permite el uso de oxígeno ni de gas LP. O sea, no vas a comprimir no vas a probar con el mismo fluido que vas a utilizarlo, ¿no? Mucho menos oxígeno. El tiempo de duración de la revisión de hermeticidad debe ser de 30 minutos como mínimo por cada 14 metros cúbicos de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar. Presión de la revisión de la hermeticidad. Dice que las tuberías que operan a presión regulada, las tuberías en alta presión regulada. La presión para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 1.5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise. Tenemos prueba, alta presión regulada, 1.5 veces la presión y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería. 1.5P y 2P. Así le puse yo. Para las tuberías en baja presión regulada. Es baja presión regulada. La presión manométrica para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 3.43 y 3.92 kilopascales, o lo que es igual a 0.035 a 0.040 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Tenemos que la prueba en baja presión regulada es a 3.43 kilopascales o 3.92 kilopascales. Tuberías que operan a presión no regulada. La presión no regulada es la que va a salir directamente del tanque. Esa es presión no regular. Inmediatamente tenemos un regulador y baja la presión. Y allá tenemos presión regulada. La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan gas LP provenientes de la salida de un vaporizador y de aquellas que lo manejan sin un medio mecánico que lo impulse debe quedar comprendida entre 0.490 megapascales y 0.588 megapascales. ¿Dónde vas a utilizar una tubería con presión no regulada? Pues aquí nos maneja a la salida del vaporizador o a la salida del tanque, ¿no?
Básicamente es como a la salida de algo. Inmediatamente vas a poner un regulador. Aquí quiero señalar que hemos ido a revisar un par de instalaciones, ahora como unidad de inspección, y nos hemos dado cuenta que después del regulador no hay manómetros y la norma nos está pidiendo que haya manómetros. Ahorita no recuerdo la distancia, lo puedes revisar en la sección de manómetros o de reguladores. Entonces no supimos o no sabíamos, como no hay cálculos, no hay planos, no hay nada, no pudimos detectar qué presión es, a menos que la miramos. Pero como unidad de inspección, pues no estamos, no se dice capacitados, sino no es parte del trabajo andar metiéndole mano al sistema para ver qué presión es. En teoría ya debería tener los manómetros para saber las presiones que está manejando o por lo menos tener el cálculo con el cual hicieron la instalación. La presión para la revisión, bueno, seguimos en presión no regulada. La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapor de gas LP impulsado por un compresor debe quedar comprendida entre 0.980 megapascales y 1.76 megapascales. La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado y otras que manejan gas LP en fase líquida debe quedar comprendida entre 0.980 megapascales y 1.176 megapascales. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con las cuando es presión no regulada y tenemos líneas de llenado y otras que manejan gas LP en fase líquida. Por ejemplo, ¿cuál es otra línea que maneja gas LP en fase líquida? Cuando sacamos por debajo del tanque, ¿no? Ahí también podemos tener gas líquido. Y sería todo por el módulo 8. Continuamos con el módulo 9.